Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el cuenco tibetano. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Libra. Muy bien, corazón. Mi querido Libra, hay una imagen que yo he visto, los labios de una persona, pero que están como agrietados. No sé si te ha pasado cuando te da mucho lo que es el frío, que los labios se cuartean, mi querido Libra. Es como que me dan a entender, corazón, como que tú ya estás un poco cansado, cansada de querer hacer entender posiblemente a una persona, cariño, que tiene que cambiar, o de repente hacerle entender a una persona que tú no eres culpable, o estás hablando con alguien, Libra, en la cual es muy terco, muy terca también. Y esto te desgasta, Libra, te desgasta. Hay una semanita en la cual estás como un poco pensativo, pensativa. A lo mejor estás un poco triste, desmoralizado, quizá de repente por esta situación que esta persona no quiere entender. Es muy cabezota, muy terco, muy terca, Libra. El otro mensaje, Libra, he visto como si hubiera como un camino largo, largo, pero lo curioso es que en los costados, mi querido Libra, hay muchos huevecillos de cucaracha. Muchos huevecillos de cucaracha. Inclusive las cucarachas están ahí y tú tienes que pasar por ese camino estrecho, Libra. ¿Qué me quiere decir con esto, mi querido Libra? Recuerda que los huevos, cuando tú sueñas huevos, representa chisme. La cucaracha, cariño, pues en este caso, las personas que traen el chisme. Es como que tú quieres, vamos a suponer, estás apostando por una relación, estás apostando por un proyecto, estás apostando por la familia, pero tienes personas en tu entorno que quizás no creen en ti, Libra. Personas que a lo mejor de repente te tratan como de bajar la moral, como decirte tú no puedes, tú no vas a llegar a lejos, mejor deja todo como está, pero el camino es estrecho. Quiere decir que te cuesta llegar a ese objetivo, te cuesta posiblemente entenderte con esa persona, pero continúa, Libra, continúa, corazón. Yo lo que siento, cariño, que hay un grupo de ustedes que posiblemente el entorno, las amistades que tú tienes no son reales al 100%. O hay un personaje, mi querido Libra, que quizás tiene celos de ti, porque tú es como que estuvieras encaminándote a un proyecto, a un sueño. Tú quieres llegar a la meta, pero hay obstáculos, Libra. Hay obstáculos. Vamos a ver signos, mi querido Libra, signos. Vamos a ver signos Libra. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Libra, Capricornio, Aries. Voy a darte lo que es iniciales, cariño. Vamos a ver. Iniciales, iniciales, iniciales.
mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. La letra O, la letra U, la letra Y y la letra H. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. A ver, mi querido Libra, vamos a ver qué me dicen. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Me sale la carta corazón del caballero de espadas, cariño. Yo lo que siento con esta carta Libra, hay muchas cosas que van a salir lo que es a la luz, o posiblemente tú te sientes un poco decepcionado o decepcionada de una situación o de una persona Libra. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí hay un personaje que no da la cara. Es como que estuviera un poco avergonzado, avergonzada. Está vestido de negro, cariño. Y en su mano tiene lo que es un arma blanca. Si te das cuenta. Entonces, siento, mi querido Libra, que quizás muchos de ustedes haya algo que te has enterado de esta persona, o tú sientes que esta persona, cariño, te ha traicionado, o esta persona no te entiende. No todo tiene que ser pareja. Puede ser amistades, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser una persona por la cual tú te has estado sacrificando, pero siento como que estás un poco decepcionado o decepcionada de la vida o decepcionado de ellos y de ellas, mi querido Libra. No sé por qué siento, Libra, que existe una persona en tu entorno que siempre está a la defensiva, y esto puede ser en tu trabajo, Libra. Hay una persona que siempre está buscando los 5 pies al gato para atacar, siempre está buscando tus errores, Libra. Y a lo mejor, quizás me dice Richard, puede ser también en mi familia, también. Tú llévalo ese mensaje a tu terreno, cariño. Hay alguien que siempre está a la defensiva. Hay alguien que siempre está buscando tus errores. Siempre está buscando tus errores. Vamos a ver qué arcángel te acompaña. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Esta carta dice, balance de la vida y concuerda con tu signo de la justicia de Libra. Escucha. El arcángel Jeremiel, haz un balance de tu vida y toma la decisión de cambiar o solucionar todo aquello que no esté en equilibrio. Cariño, aún estás a tiempo, mi querido Libra, de arreglar muchas situaciones pendientes en tu vida. No sé por qué siento, cariño, que quizás tú has estado aportando mucho tiempo de tu vida. Quizás de repente te has estado confiando en una persona. A lo mejor no has querido intervenir en un problema, en una situación, mi querido Libra, pero te das cuenta que si no haces algo, esta situación te puede afectar de una forma directa o indirecta. Porque balance de la vida también representa tomar decisiones. También representa lo que es karma. Karma, Libra. Si hay algo que tú crees que te puede afectar lo que es en el futuro, soluciónalo ahora, mi querido Libra. Soluciónalo ahora, porque me dice balance de vida. Si en estos momentos tu mundo está un poco, como se dice, no hay una estabilidad, parece que estuvieras pasando por un gran sismo, un gran terremoto, las cosas se van a poner en orden, mi querido Libra. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. El hilo de la vida, cariño. Y la carta otra vez del hilo de la vida. Siento, mi querido Libra, que posiblemente lo que a ti te está afectando, para muchos de ustedes, está relacionado con intereses económicos. A lo mejor de repente has estado apostando por una persona, lo has estado apoyando lo que es económicamente, y puede ser que tú te has llevado lo que es una decepción. O de repente, mi querido Libra, hay una persona que está lo que es en la distancia, que te tiene que entregar lo que es un dinero, o de repente, cariño, puede ser que muchos de ustedes van a hacer un viaje para mejorar lo que es su economía, porque me sale lo que es el hilo de la vida, corazón. Y la carta del 10 de Pentáculos, una semana en la cual también ustedes
tienen que arreglar asuntos legales, herencias, cariño, contratos, documentos. Mira muy bien lo que vas a firmar, Libra. Mira muy bien. Vos acá más cartas, cariño. La carta también del paje de bastos y la carta del 6 de copas, Libra. Siento, cariño, es como que también para un grupo de ustedes te preguntas, inclusive reniegas, inclusive cuando pasa esto, estás como se dice aquí en España de mala leche, estás renegando, estás como un poco confundido, confundida. ¿Por qué? Mira esta cara, cariño, tiene lo que es un rostro de enojo, está enojada, cariño, o está enojado. Y aquí, la carta del 6 de copas, corazón, una persona que se levanta mucho lo que es en la madrugada. Siento que muchos de ustedes posiblemente vienen soñando constantemente con una persona con la cual no han terminado bien o contacto cero. Muchos de ustedes, mi querido Libra, esto te molesta. Es como que tú dices, ¿cuándo me va a dejar en paz? Aunque no te busque de una forma directa. Siento que tan solo su recuerdo, los sueños, su imagen, te causa una mala energía en tu vida, Libra. Siento esto. Yo lo que siento, cariño, creo que esta situación no se va a acabar aquí. Vas a seguir soñando con él o con ella. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el hilo de la vida, cariño. Aunque esta persona se haya portado mal contigo, aunque de repente tú ya no quieras saber nada de esta persona, ustedes tienen el hilo de la vida, Libra. Entonces, pueden estar una temporada distanciados, pero luego el destino se va a encargar de que ustedes se vuelvan a encontrar otra vez. Cariño. Es una persona con la cual yo diría, cariño, que ha habido lo que es una unión muy fuerte, pero por X motivos han tenido que tomar rumbos diferentes. Por eso que lo sueñas, por eso que lo piensas, inclusive, cariño, puede ser que me diga, Richard, siento hasta su olor, Richard, sé que es él, sé que es ella. Es que tiene lo que es el hilo de la vida, cariño. Vamos a continuar, corazón, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen, un momento. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, Libra. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dicen. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, puede ser que estás lidiando con un Tauro. Opción 2, la carta de la rueda es un sí, Capricornio, cariño. Mensaje, corazón de los ángeles guardianes. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. La carta del 4 de fuego. Prosperidad, satisfacción, celebración, cariño. Muy pronto vas a estar celebrando algo. Hay algo que te va a causar euforia, que te va a causar energía. La carta también del 7 de fuegos. Desafío, determinación, resistencia, cariño. ¿Sabes qué siento, Libra? Que muchos de ustedes van a empezar como un reto, un proyecto, algo nuevo, cariño. O estás en un proyecto, estás en algo nuevo, como que la situación se torna un poco difícil, pero las cartas te dicen, cariño, vas a llegar lejos, no te rindas, tienes que ser constante, me están diciendo. Si a lo mejor tú estás en un trabajo, en un proyecto, en un negocio propio, y de repente tú sientes que esto no va a funcionar, me dicen, tienes que tener paciencia, porque aquí, cariño, tú estás luchando con tus emociones, Libra. El otro mensaje, Libra. Si esto lo relacionamos lo que es en el amor, muchos de ustedes posiblemente han conocido a una persona nueva, cariño, o vas a conocer a una persona nueva,
pero esto te va a causar dudas. Esto te va a causar inseguridades. Quizás, cariño, porque piensas que todos son iguales, o que todas son iguales, o porque piensas, cariño, que esta persona no está contigo por amor, solamente una aventura. O tú, cariño, actualmente estás en pareja y tienes miedo o dudas que esta persona quizás algún día te traicione o te deje. Te recomiendo, mi querido Libra, que no llames a la mala energía, no llames a la mala vibra, porque tú estás luchando con tus emociones, Libra. Estás luchando con tus emociones, cuando tendrías que estar celebrando, corazón. Vamos a ver un mensaje, cariño, de las cartas de las manifestaciones, mi querido Libra. Vamos a ver. Dice: pase el mejor día de tu vida. ¿Has decidido cuál es tu propósito para el día de hoy? ¿O permitirás que hoy sea gobernado por los pensamientos de ayer? ¿Te acuerdas que te he dicho que estás luchando con tus sentimientos? Estas palabras te ayudarán a empezar. Escucha. Todo lo bueno viene a mí hoy. Todos mis deseos se cumplirán hoy. La magia y los milagros me seguirán en todas partes hoy. Repite estas 3 frases, cariño, y vas a ver cambio en tu mundo. Tú estás como un poco inseguro, insegura. Hay algo que te tiene nervioso, nerviosa. Tranquilízate, Libra, que todo va a ir bien. Vamos a ver, corazón, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Vamos a ver, cariño. Me sale la carta del sacerdote. Muchos de ustedes posiblemente son mayores de 40 años o ellos son mayores de 40 años, delgado con textura normal, piel blanca, pero quizás tú eres más blanco o más blanca que ellos o que ellas. Cabello largo, negro, cariño. Es una persona que siempre está alegre, es una persona que siempre está feliz. Inclusive es como que tuviera desarrollado la parte espiritual. Mira esta cartita, cariño. Elemento tierra o cualquier otro elemento. Elemento tierra, la rueda, especialmente un Capricornio. Muchos de ustedes, mi querido Libra, siento que posiblemente quieres apostar a por todas en una persona, en una relación, en un cambio. Siento, mi querido Libra, que me dice Richard, ahora o nunca. Tienes la rueda de la fortuna, cariño. Si tú lo haces, tenlo por seguro que va a ir bien. El otro mensaje. Puede ser una persona de elemento tierra o cualquier otro signo, cariño, que posiblemente te va a hacer una propuesta en la cual implica, corazón, apostar a por todas. A lo mejor, cariño, te va a incomodar un poco o te va a asustar un poco la energía de esta persona. Si tú me dices, Richard, ¿las intenciones son buenas? Sí, las intenciones de esta persona son buenas. Puede ser que sean de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado, ojitos un poquito pequeño o rasgado. La letra T, la letra A, la letra R, la letra O. La carta de la reina de bastos. Vas a sentir química o conexión con una persona de elemento fuego, cariño. Esta conexión de repente se da lo que es en una fiesta, en una reunión, en un compromiso. Esta persona puede ser de rasgos mulatos, como también puede ser rubio, da igual, o rubia. Es una persona, cariño, que el primer encuentro es como que tú me vas a decir, Richard, parece que lo conozco de toda la vida. Esta persona, cariño, puede ser tu llama gemela o una relación kármica. Pero la conexión, cariño, entre ustedes va a ser automático, mi querido Libra. Sagitario, Leo o Aries o cualquier otro signo. Parece como que tienes esa sensación que lo has conocido, cariño, en algún lugar o en otra vida, mi querido Libra. Bendiciones, corazón. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Te quiero. No te rindas, cariño. Aunque el resto no cree en ti, tú vas a llegar
a tu meta, tú vas a llegar a tu objetivo. Besotes, cariño, sé feliz.